¿Y atrás? Sí, coge la silla rica ahí, hermano, ahí. Eso, Juan. ¿Y ahí, Nicolás? Liz, Si quieren me salgo más mira, afuera. Sí, No, pero aprovechen creo que la no silla. más sí, esa es una Las silla sillas azules. Me cae Juan. Bueno, chicos, buenas noches. Entonces, pues ya está la última charla del año. Espero que pues, las personas que no vinieron este año pues vean algo de interés en lo que se va a hacer el día de hoy para que encontremos un sentido de pronto para el próximo año tener una oportunidad también de coger una disciplina y adquirir unos conocimientos diferentes que nos van a ayudar en un aspecto importante que es la vida, ¿sí? Entonces, este año estuvimos hablando sobre la naturaleza, ¿cuál? La naturaleza mental, ¿no? La naturaleza mental. ¿Sí? Y hace 8 días estábamos para, digámoslo, reconocer las diferentes características de las naturalezas. Estuvimos hace 8 días hablando de cuáles son las naturalezas. Los sentidos. La naturaleza emocional. Espera, entrego otro. En la moto sin casco. Buenas noches. Buenas noches. Y la otra naturaleza que estamos hablando, ¿cuál era? Los instintos. La naturaleza instintiva. Y decíamos que cada naturaleza tenía ¿qué? El instinto es la vez. Tenía una ¿qué? Cada naturaleza que tiene. Inteligencia. Una inteligencia, ¿sí? Todas las naturalezas tienen inteligencia. Así como la mente tiene una inteligencia que es la que ordena, ¿sí?, su existencia y su razón de ser, también inclusive el pensamiento tiene una inteligencia que la rige, ¿sí?, para complementar y conjugar todo lo que corresponde a la existencia. ¿Cuál es la naturaleza que rige sobre el pensamiento? Los antiguos, ¿no? Están viviendo juicios. ¿Dime? La egoica, la lógica. No, la inteligencia que rige el pensamiento. La inteligencia. No estuviste entonces con esos desatos. Eso es muy importante para la psicología. La inteligencia que rige el pensamiento se llama FOAT. Para colocarla en un crucigrama. Con H intermedio. ¿Acá? Sí. FOAT, ¿sí? Es la inteligencia del pensamiento. ¿Y por qué creen que hay una inteligencia del pensamiento? ¿Qué diferencia hay entre una inteligencia del pensamiento y la mente? ¿Qué diferencia hay? Bueno, quíteme la rana, hágame un favor, que está el cuacuadreo ahí. La diferencia entre el pensamiento y la mente. Inteligencia pensamiento. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia del pensamiento y la mente? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar hoy? ¿Sí? Pues me disculpan las personas que no han venido, trato de no dejarlos aislados del conocimiento, ¿sí? Porque no es fácil, ya estoy concluyendo un año, hacer como una pequeña recopilación de lo que se ha hecho y concluir en algo, y ahí sí pues hacer el trabajo que vamos a hacer hoy de meditación, ¿sí? Pero entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia atañe en que todo lo que existe está basado en la mente como tal, ¿sí? ¿La mente qué es? Viene siendo el océano de la manifestación de Dios. Sin ese océano las cosas no prevalecen,
no existen. No hay que la soporte, no hay que les dé forma, no hay que es cuadrado, no hay que es redondo, no hay que es largo, no hay que es ancho, no existe la luz, no existe el aire, no existe nada. Y no existe el pensamiento. ¿Sí? Por eso el pensamiento tiene que soportarse sobre algo, o si no, no prevalece en dónde. ¿En dónde no prevalece? En el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vienen siendo los planetas, las estrellas y toda la existencia? Para que prevalezca en el tiempo, ¿qué viene siendo? Un pensamiento. ¿Sí? O sea, toda la manifestación de la existencia es un pensamiento plasmado en la mente, fortalecido por la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros vemos es una voluntad divina, plasmada como un pensamiento. ¿Y el pensamiento qué viene siendo entonces? ¿La mente qué sería? ¿La manifestación de quién? De Dios. ¿Y el pensamiento quién viene siendo? El pensamiento que viene siendo ante Dios. El verbo. ¿Sí? Entonces, el verbo cuando se plasma en la mente, hace que la mente coja ¿qué? Forma, matices, colores, texturas. ¿Sí? Entonces, la mente es el vacío absoluto de la existencia. Esa es la mente, que viene siendo la matriz universal de la existencia. Conocida también como ¿qué? Como una manifestación de ¿qué? La manifestación del éter también. ¿Sí? El éter es un desdoblamiento de Dios mismo como tal. ¿Sí? Y ese desdoblamiento es el que permite que se puedan comunicar las cosas, pertenecer y permanecer en ellas. ¿Sí? Entonces el éter viene siendo el aspecto femenino de la existencia, como el océano infinito e inefable de todas las cosas existentes. Éter. Noches. Fíjese las rodilleras, déjenlas por acá. No se acalore, no me acalore. ¿Sí? ¿No sabías que el pensamiento tenía una inteligencia que lo regía? Eso no se ve en psicología. Hola Rosita. Hola, gatico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú? Bien, gracias a Dios. Acá están las conversaciones. Sí, gracias. ¿Qué más, Alfonsito? Síganse. Ahí están las sillas VIP. Reservadas, ahí que son reservadas con su cosita. Vea, todos están sentados ya en el suelo. VIP. Gracias. Y me tapó a Rubén. Mira, No, es que compró boleta de tribuna. Si se toca en cualquier güey. No, ven. Ahora sí quedamos. Ahora sí. Quedó cupo lleno, ahora sí ya. No, ahí. Ah, no, todavía. Ahí sí. O sea, está todo bajo ya. Entonces, seguimos. El vasto absoluto que es la mente universal, ¿sí? Que se expresa como el aspecto femenino de la existencia, tiene una influencia en ella, que es Foat, que es la que forma como tal el sentido de la existencia. ¿Cómo qué? Como pensamiento. Ese pensamiento nosotros lo reconocemos también como el prana, que es la energía vital de la existencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué concierne todo este conocimiento del aspecto universal como mente? Que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del infinito mismo, del absoluto mismo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos?
Que tenemos, muchachos, a ver, observen, a ver, mírense uno al otro, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos ¿qué? Tenemos verbo, ¿qué más tenemos? Tenemos mente, ¿cierto? ¿Y qué más tenemos? Conciencia y pensamiento. ¿Sí? Ahora, ¿de qué manera y por qué se forma el pensamiento? El de nosotros. El de Dios tiene una voluntad que es la que lo direcciona, lo conforma, ¿sí? Lo dirige y forma un equilibrio universal para su, digámoslo, sus propios fines, ¿sí? Pero ahora nosotros, nuestro pensamiento, ¿de qué se forma? ¿Por qué se forma? ¿Para qué se forma? ¿Cuál es el sentido de nuestro pensar? Debería ser para crear. ¿Sí? ¿Para crear? ¿Para qué más? ¿Qué crea el pensamiento de nosotros? ¿Tenemos voluntad sobre el pensamiento? Sí, claro. ¿Seguros? Depende. En algunos. Cuando se En es algunos, consciente. claro. ¿Cuáles? Cuando se es consciente. Cuando se es consciente no hay pensamientos. Se forma parte de la mente consciente, más no el pensamiento. ¿El pensamiento qué viene siendo? Por eso la palabra se es consciente es unirse a la conciencia, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es el pensamiento? Es una acción voluntaria del verbo, ¿sí? Es una acción voluntaria del verbo. Ahí se convierte en un pensamiento. Pero como nosotros no tenemos control sobre nuestros pensamientos, ¿por qué pasa eso? Porque por más de que podamos conocer nuestro destino, no es fácil dominar sus influencias. Si para nuestro raciocinio ya hay una lógica frente a las leyes, frente a nuestra naturaleza, aún así sigue siendo algo difícil de concebir, de manejar, de controlar. ¿Por qué? Por las leyes supremas que rigen nuestros equilibrios, nuestra armonía. En el momento en que nosotros somos afines, los niños, ¿sí? Si de pronto están cansados, aburridos, pues prendemos el computador, que se entretenga, porque son niños, no quiero como obligarlos a ¿sí? O algo allá, ¿sí? Allá tenemos un cuarto donde puede saltar, brincar. No. Si se quiere quedar aislado, tranquilo, pero no quiero y acomódenlo si le da sueño, que el niño se pueda dormir, ¿sí? Pues no lo van a poner a tomar agua tan chiquito. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, nuestros pensamientos, como no tienen dominio sobre las leyes que nos rigen, nuestros pensamientos se vuelven como muy ¿qué? ¿Qué más? Caóticos. Sí. Inestables, volátiles, caóticos, mecánicos también, ¿sí? Entonces, ¿a qué corresponden esos pensamientos? A las leyes supremas, que son las que gobiernan sobre los equilibrios universales, que se llaman vibración, ¿con C o con S? Vibración. Ay, Dios, no me pongan ahorita. Vibración. ¿Cuál otra? Los antiguos. Magnetismo. Polaridad. Estas son. Y una que sea no tan arriba. ¿Cuál otra? Energía. ¿Está leyendo la mente? ¿Sí? Brian, ¿qué decía la carta del Señor? Hágame el favor ahí. ¿Algún tema así de sospechoso? ¿No? ¿Nada? Bueno. Energía. ¿Qué tiene que ver la energía con el pensamiento?
Pero ¿qué pasa, chino? ¿Que se tomaron caldo de monja? ¿O qué? Los pensamientos se alimentan de energía. ¿Para qué? Para que se plasme. Para prevalecer. Para prevalecer en El tiempo. el tiempo. Bueno, es que pena, no entendió. ¿Qué diferencia hay entre la mente, el pensamiento, las ideas, la imaginación? O sea, no es todo dentro de... La imaginación, ¿qué viene siendo? Algo construir, algo que es definido, o la imaginación es una acción sobre algo que se va a hacer. Una acción. Es una acción. ¿Y qué es el pensamiento? ¿Una acción también? ¿No? Pensamiento. Tienes un pensamiento, no estás pensando. La palabra estamos hablando es qué es el pensamiento, no cómo piensas, en qué piensas, no cómo imaginas, qué es lo que imaginas. ¿Qué es el pensamiento? ¿De dónde se origina el pensamiento? Cuando tú haces una acción voluntaria sobre un pensamiento, ¿en qué se convierte? La idea. En una idea es lo que tú vas a pensar de ese pensamiento, es una idea. Entonces digo, voy a pensar en un carro, ¿sí? Pero tú vas a pensar en un carro, no sabes si el carro es rojo, azul, amarillo, verde, grande, pequeño o algo, ¿sí? Esa es la idea, ¿cierto? Y en el momento en que tú plasmas el carro, ¿en qué se convierte eso? En un pensamiento, ¿cierto? Pero el que tú lo pongas colores, le pongas forma y demás, ¿qué es eso? La imaginación. Entonces, si tú miras, las palabras todas atañen a una cualidad que corresponde a algo que estamos definiendo de muchas maneras, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que hay, digámoslo, como expresiones definidas que corresponden realmente a leyes, a naturalezas o a inteligencias que son las que permiten que eso suceda. Sin ellas no existiría, ¿sí? Entonces nosotros pensamos, pero no sabemos de dónde origina el pensamiento, no sabemos por qué existe el pensamiento, simplemente pensamos, ¿sí? Y pensamos mil estupideces y uno dice, no, es que la mente está hecha añicos, ¿sí? Y resulta que no, no es la mente, ¿sí? Tampoco, porque la mente no tiene nada que ver con el caos del pensamiento. ¿Qué sí es lo que tiene que ver con el caos del pensamiento? Porque la mente es, ¿qué? Una naturaleza en sí, ¿sí? Pero si yo afecto la naturaleza, eso sí atañe a lo que yo voy a pensar, cómo voy a pensar, qué voy a pensar, ¿sí? ¿Y qué es lo que atañe a eso que genera eso? ¿A qué es? A las leyes con las que nosotros nos conectamos, ¿sí? Si a mí me conectan con una vibración negativa, ¿cómo van a ser mis pensamientos? Negativos. Tenga control sobre ellos. Si quieres tener control sobre ellos, ¿qué tienes que ser? Consciente. Hasta que no seas consciente, el caos no dejará de ser caos. ¿Ve? Por eso la gente vive loca. Porque está metida en el caos. No se es consciente. No tiene dominio sobre sus vibraciones, no tiene dominio sobre su energía, no tiene dominio sobre su magnetismo. No lo reconoce, no lo dirige, no lo identifica de ninguna manera, ¿sí? Entonces uno percibe una vibración negativa o genera una vibración negativa. Esa vibración negativa forma en sí mismo ¿qué? Un magnetismo. Y ese magnetismo atrae ciertas energías. Y esas energías se convierten en ¿qué? En algo vívido, que me controla mi carne, que me controla mi mente, mis emociones, mis acciones. Y cuando yo me doy cuenta, ¿en dónde estoy metido? En la inmunda. Pues el que no se dio cuenta que iba para allá, ¿sí me entiende? Cuando ya se dio cuenta está en la inmunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desconoce ante todo ¿qué? La naturaleza de las cosas. El ser humano desafortunadamente tiene una idea absurdamente errada de lo que la existencia piensa de uno. Muy errada. Y es extremadamente difícil encajar en lo tan errada que está la naturaleza humana.
Es demasiado errada. ¿Por qué razón? Porque el ser humano ha privado su propia libertad de ser. Señor. Por eso dicen por ahí que la mente no esclaviza el espíritu, sino que el espíritu eduque a la mente. La mente no esclaviza el espíritu, sino que el espíritu eduque a la mente. Sí, es así. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué sucede con el hecho de que el ser humano no reconoce lo que la existencia sí reconoce del ser humano? ¿Qué es lo que el ser humano no reconoce? ¿Qué es lo que no permite reconocerse a sí mismo? La razón de ser de la existencia misma. ¿Cuál es la razón de ser de existir la mente? ¿Cuál es la razón de ser de que exista el pensamiento, la energía, el espíritu? ¿Sí? Y el ser humano esclaviza su espíritu en su naturaleza, como mujer, como hombre, como inclinación psicológica, como inclinación social, ¿sí? Priva la libertad de ser. ¿Por qué? Porque tiene una noción errada en su mente de lo que realmente la existencia espera de uno. Entonces el ser humano piensa que la existencia espera que uno sea feliz, ¿sí? Que uno sea bueno, que uno haga las cosas perfecto, que uno tenga mujer, que uno tenga plata, que uno tenga esto, que uno tenga lo otro. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero la existencia no tiene nada que ver con eso. Entonces, como yo les hacía la analogía la vez pasada, yo estaba envejezado y la naturaleza llegaba y me mostraba una araña. Y me decía, ¿el hombre qué piensa de la araña? Que es fea. Eso piensan todos los hombres. Uno que otro, que es el que hace los programas de naturaleza, dice, qué araña tan hermosa, y uno está acá todo espelucado así de los pelos, uy, qué feo, uy, no sé qué, ¿sí me entienden? Y el man está exhibiendo algo que es muy hermoso para él. Es una, digámoslo que es una forma exótica de ver las cosas, ¿sí? Sí, más abstracta. Y me decía, ella me decía, pero si la naturaleza dice otra cosa, la araña para la naturaleza no es fea, ni es mala, ¿sí? ¿Y tú qué piensas del colibrí? Que es hermoso, ¿sí? Pero para la naturaleza el colibrí tampoco es hermoso. Para la naturaleza simplemente todas las cosas tienen una razón de ser. O si no, en el pensamiento de la existencia, ¿no qué? No existiría. ¿Sí? Por eso quien define la razón de ser de las cosas es la voluntad de Foat, que es el que permite que exista ese pensamiento, ¿sí? Que es también llamado el verbo de Dios, ¿sí? Foat, que su misma palabra lo expresa como un soplo, ¿sí? Foat es un soplo que choca contra la manifestación misma de las cosas y genera vibraciones, energía, formas. Camilo, denos un ejemplo de ello, de cómo se manifiestan esas reacciones en los universos causales, para que lo escuchen de otra voz. En voz alta, así, varonil, con la mía. Bueno. ¿Qué cosa? Espere, que es que acá me están haciendo bullying. Pues digamos que cuando yo lo percibí, o sea, en otro mayaje, era como la manifestación de Dios, por decirlo así, en donde se necesitaban todas las cosas y en donde vivían como las formas, donde vivían las... Ven, hazme un favor. Su experiencia fue una experiencia realmente profunda. Venga, me lo dice acá delante de la gente. ¿Sí? Ya es una persona que ya tiene tiempo. A ver, venga a ver. Y así voy a empezar Eso es quiz hoy. a que la gente aprenda a expresarse en sus cosas, porque es que no fue Si cualquier toma ya, puede pasar aquí al conocimiento. frente. No fue cualquier experiencia. Venga y siéntanos. Hágame el favor.
Si como ya puede pasar tiempo, Igual le refuerzo lo que necesite Es que reforzar. yo le soplo. Juación oral. ¿Cuál? Apague un momentico esta luz, porque si no me lo van a encandelillar al... No, encandelilles. Déjalo que se haga a este lado. Hace este lado. No, si es que le quedó preciso. Yo sí, pues gracias a Dios, no soy tan alto. Pues digamos que esa experiencia, es que no sé cómo lo podría definir. Cuando yo entré en esos mundos de esas realidades de las causas existenciales, era un mundo como donde se gestaba todo, donde se gestaba la realidad que conocemos acá. Era como un mundo en donde habitaba el pensamiento de Dios, por decirlo así de alguna manera. No, por decirlo así de alguna manera, no es así. Donde habita el Sí, era así, pensamiento de yo Dios. sentía eran unos planos de mucha luz y de mucho color, en donde se gestaba todo lo que existía, o sea, desde lo bueno, lo malo, existía el bien, existía el mal, y todo se unía para formarse y plasmarse como una realidad como la conocemos en este momento. Pues, ¿qué puedo decir? Que era una experiencia muy... Pero síguenos hablando sobre cómo se manifiestan las vibraciones, el sonido, qué generan, cómo lo plasman. Ujú, sí, ok. En algún momento en otra toma había sentido... No, en esa misma. No, cambiar ahorita. No, pero lo que yo les conté de las abejas era de... Ah, bueno, bien, listo. En una toma había visto tuve una experiencia con el tema del pentagrama que forma las abejas. Entonces yo podía ver cómo la vibración de las abejas formaban el pentagrama de los panales de las abejas. Entonces veía que como ese zzz de la vibración de las abejas se empezaba a formar cada geometría y cada diseño que estaba plasmado en la realidad. O sea, ellas vibraban al unísono para poder plasmarlo y generarlo. Y era como la conciencia de ellas que entraba y plasmaba el... ¿Y qué era lo que dirigía el plasmarlas? ¿El sonido? Lo La hacían a través del vibración. sonido, de la vibración, pero realmente era como una inteligencia divina superior que las ordenaba, que ellas sabían dentro de sí, dentro de su propia naturaleza, qué tenían que hacer, y vibraban y lo hacían y lo plasmaban en la realidad. Listo, gracias. Okay. Entonces, unimos las dos cosas, ¿sí? La forma en que nos expresa Camilo, como en esos universos inefables, ¿sí? Esos universos inefables de los planos causales. Los planos causales frente a la mente, ¿dónde viene siendo? Los planos causales frente a la mente, ¿dónde viene siendo? El subconsciente. ¿Es un dulce de algo? De motivación. ¿Sí? El subconsciente. ¿Sí? Así como hay un subconsciente universal, que es el plano de las causas, ¿sí? En el plano de las causas es donde están las inteligencias generando todo, ¿sí? Entonces esas inteligencias dicen, listo, conciencia perro, conciencia gato, conciencia león, conciencia gatúbelo, o sea, ese soy yo, conciencia muchachos, ¿sí? Conciencias humanas, ¿sí? Y ellos, a través de herencias que nos van generando a nosotros, correspondientes a las vibraciones, al magnetismo, ¿sí? Ellas van influyendo en nuestra naturaleza, en nuestra composición natural. Entonces lo que decía Camilo, en esos universos causales está la gestación de todas esas inteligencias supremas, moviendo todos los esquemas, diciéndole a las abejas a través de la vibración de qué manera tienen que actuar, ¿sí? Ahora yo les digo, ¿la abeja piensa? ¿El perro piensa? ¿Los animales piensan? Entonces, ¿qué es lo que les permite plasmar su naturaleza? ¿El sentir? La inteligencia que lo rige. La inteligencia que lo rige. Por eso hay una inteligencia que es conciencia perro, conciencia gato, conciencia águila, conciencia animal, todas las diferentes conciencias, ¿sí? Y ellas son las encargadas de que la existencia natural prevalezca en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? Si el ser humano fuera dirigido por una inteligencia
¿cuál sería la razón de ser de tener libre albedrío? De su propia conciencia. Que aprendamos a reconocer las inteligencias. Esa es la razón de ser, una de las razones de ser de nuestro espíritu. Reconocer de qué manera Dios se expresa. Por eso nos otorgan ese regalo divino, que es ser a imagen y semejanza en todas sus diversas naturalezas. Por eso tenemos mente. Eso es lo que marca la diferencia. Podemos razonar, podemos imaginar, podemos crear, ¿sí? Pero no solamente creamos lo que atañe a nuestra naturaleza. Podemos crear frente a la diversidad de la misma existencia. No solamente de la existencia plasmada como tal en la tierra, sino de nuestra propia naturaleza. Un perro se muere siendo perro, ¿sí? Un ave se muere siendo ave. Un demonio se puede morir siendo ángel. Y un ángel se puede morir siendo demonio. Somos los únicos que podemos realmente elegir y trascender nuestra propia naturaleza. Por eso, para poderla trascender, debemos reconocerla. Reconocer de qué manera se desenvuelve, cuál es la razón en su espíritu, ¿sí? Por eso los sabios dicen que el iniciado que anhela profundamente trascender las limitaciones de la naturaleza, va más allá del bien y del mal, ¿sí? Reconocen los abismos de sí mismos, como también reconocen el desarrollo de sus virtudes. Por eso es complementario. No se puede reconocer la naturaleza existencial si no podemos ahondar su vasto infinito. Y ese vasto infinito está expresado en nuestra propia naturaleza. Por eso nosotros no nos podemos definir como una sola especie, ni como una sola raza. Somos una diversidad de especies y razas que nos definen a cada uno como un universo independiente. Por eso, por más de que la raza pueden nacer 8 iguales, pero todos serán diferentes. Pero si usted mira los 8 perros que son del clima frío, les da mucho calor si está en clima caliente, ¿sí? Y si usted saca a todos los peces del agua, también se mueren, porque a cada uno le corresponde una naturaleza, mientras que nosotros nos podemos desenvolver en todas. El hombre, cuando se desarrolla en la trascendencia de su naturaleza, tiene la capacidad de romper con todos los límites que la misma naturaleza nos impone, como cuáles: el átomo, la gravedad, ¿sí? La misma muerte. Tenemos esa capacidad, ¿sí?, de romper los ciclos que nos rigen en nuestra existencia. Somos los únicos que podemos hacer eso. ¿Y cuánto tiempo se demoró la naturaleza para podernos formar de esa manera? ¿Ustedes creen que simplemente dijeron, estos son perros, estos son gatos, estos son aves, estos son pájaros, estos, ¿sí?, y estos son humanos? ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que sería? La definición de por qué somos cada quien. ¿Sí? Porque ¿Por qué la naturaleza no nos puede definir a nosotros como una creación, digámoslo, concluyente? Como hizo los perros, hizo las aves, hizo los pájaros, los pescados, hizo el humano. Porque se ve No somos una naturaleza concluyente. Las demás sí. ¿Por qué razón? Perdón, te interrumpo. Las demás sí, ¿por qué razón? Porque las demás forman parte de un ecosistema que las define como tal en una formación del ecosistema. ¿El ser humano forma parte de un ecosistema? Si se le da la gana. Si no, no. ¿Sí? Nosotros podemos estar en cualquier parte. Clima frío, clima caliente, de altura, baja, donde sea puede estar el ser humano, ¿sí? El resto de los animales no lo pueden hacer.
¿A qué se debe que nosotros no somos una naturaleza concluyente, como si ellos son los demás? Porque nosotros venimos de todas las naturalezas. Nuestra formación viene de todas las naturalezas existenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros fuimos minerales, fuimos vegetales, animales, para llegar a ser hombres. Entonces, esa es la evolución del alma, no la del espíritu. La evolución del alma. Porque el espíritu solo tiene evolución siendo hombre. Entonces, esa evolución, ¿para qué creen que la formaron en nosotros? ¿Por qué creen? Porque ahora tenemos que ser consciente de ella. ¿Y dónde nos hacen consciente de ese transmigrar del alma? ¿En dónde? En el instinto. En el instinto. Y ahora, ¿por qué en el instinto? ¿Porque el gato lo dice? ¿Por qué? Pues a través de él es que se manifiestan todas las cosas. O sea, sin un instinto de que sean a las dos polaridades. ¿En dónde es el único lugar donde el espíritu se puede desarrollar? En el plano físico. ¿Quién lo dijo? Perdón que no escuché bien. Date la mano. Okay. Ah, bueno, esa la perdón. En el plano físico. ¿Por qué? ¿Por qué es el único lugar donde el espíritu puede desarrollarse? ¿Por qué? Pues porque es aquí donde se manifiesta el instinto, el ego, donde hay muchos caminos. ¿Y a través de qué el espíritu puede percibir eso? El cuerpo. ¿Del cuerpo? Conciencia. El cuerpo, pues, la también. razón. Del alma. ¿Sí? Por eso el desarrollo del espíritu en toda la evolución de la naturaleza es para que el hombre tenga ¿qué? La vestidura que se llama alma. Buenas. Buenas. ¿Qué más necesito? Sí, entonces se puede mover la moto para sacar la camioneta. Sí. Palmera. Adentro. ¿No será acá adentro? Sí, ya correcto. Ah, ¿Sí? El alma. Ojo a esto. Pónganle mucha atención, chicos. El desarrollo del espíritu sobre los reinos de la naturaleza es para que el espíritu tenga ¿qué? Alma. ¿Sí? Y cuando el espíritu ya tiene alma, es consciente en su naturaleza de ¿qué? Hola. De sus No, señor. instintos. No. Y si ya el Un alma carro gris. es consciente... Qué pena. Ay, carro gris. ¿Carro gris de quién? Ah, sí, señora, ya baja. Ya baja. Y cuando Ala, el ya alma baja. es consciente de sus instintos, Ya bajan. ahora sí el espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hace el espíritu? Lucha por trascenderlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que trascender el espíritu? Los instintos. ¿Los instintos de dónde vienen? Del alma. No, el alma es la que reconoce los instintos. ¿De dónde viene el alma? La naturaleza. De la naturaleza. Ahora empiecen a verter, a invertir las palabras. ¿Sí? Si el espíritu, para ser consciente del instinto, necesita alma, y si el alma fue construida con la misma naturaleza, ¿para qué fue? Para que la vestidura del alma, que es la del espíritu, trascienda toda la naturaleza por donde él fue creado. Porque la naturaleza,
al crear el alma tiene la concepción de qué es ella en sí, cuáles son sus retos, sus limitaciones, cuál es su razón de ser. Ahí el espíritu tiene que generar sus cualidades supremas para trascenderla, o si no, la naturaleza lo esclaviza. o lo Condena. condena. Por eso el espíritu está condenado en la naturaleza, porque la vestidura del alma no ha podido trascender sus limitaciones, sus instintos. Entonces hablábamos hace 8 días de las inteligencias que rigen sobre las diferentes pruebas de la naturaleza. ¿Cuál es la inteligencia? Como así hay inteligencias supremas, vean que estamos hablando de lo macro a lo micro, ¿sí? Estoy tratando de dilucidarles todo un año de charlas. Fácil no es, porque tienen que tratar de comerse en el ponque ahora sí entero, uno lo comió a pedacitos como debía ser. Entonces, la naturaleza, las inteligencias que rigen sobre nuestras naturalezas micro, hay una inteligencia que rige la primaria, que es la del cuerpo, la del instinto, ¿sí? Que se llama la bestia, el animal, el bruto, el inconsciente, la bestia. Ah, bestia. ¿Sí? Esa es la inteligencia que rige sobre el cuerpo. ¿Qué hace esa inteligencia con el cuerpo? ¿Qué dice ese animal, esa bestia? Dice, vea, hay gente que es tan bestia que se hace en la calle. ¿Sí me entiendes? La bestia dice que, pues haga el cuerpo. Él no le está diciendo si lo hace en un baño público, si lo... No. El instinto hace eso, ¿sí? Que la razón del ser humano diga, oiga, hagámoslo en otro lado, pues es otra cosa. Por eso los animales, ¿qué hacen? Pues ellos se hacen en cualquier lado, pues porque precisamente esa es la naturaleza instintiva que lo rige a ellos, ¿sí? Ella es la que gobierna sobre lo puramente instintivo. Entonces llegó el perro, vio a la perra por ahí, la olfateó, ¿y qué dice la bestia? ¿Qué dice la bestia? No, se quedó ahí, le quedó la muletilla en la cabeza, bestia. ¿Qué dice el perro? Qué perra tan Ay, linda. ¿sí? Hay que... No, sea bestia. A ver, ¿qué dice el instinto de un perro? Que hay que procrear, que hágale, que fresco, que eso está ahí. No hay que pagar cover fresco, eso es barra libre. No. ¿Qué dice el perro? Hay que prevalecer la especie. Solo que él siente. Hay que prevalecer la especie más fuerte. Y por eso él entran en choques en la naturaleza para definir de qué manera se va a prevalecer el gen más fuerte. Por eso la naturaleza genera eso, ¿sí? Ese instinto de prevalecencia. ¿Esa ley cómo se llama? Conservación. Uy, hasta que se la aprendieron, bien aprendida, ¿no? Se llama la ley de la conservación. Esa es la inteligencia suprema que rige sobre toda la naturaleza. La ley de la conservación. ¿Ven? Pero entonces, eso dice la bestia. ¿En nosotros qué dice? Hay que prevalecer el gen. No, eso ni siquiera piensa uno en eso, ¿sí o no? Ahí sí, la bestia esa, la bestia, dice es, quitémonos las ganas, hagamos deporte, ¿sí? ¿Por qué él hace eso? ¿Ah? ¿O piensa a través de qué? El instinto. A través del instinto. Pero por eso la diferencia, el animal no piensa. El animal intuye que tiene que prevalecer su especie, ¿sí? El hombre sí piensa.
Y el hombre define qué hace con lo que siente. ¿Sí? Entonces, él siente eso, es lo primero que se manifiesta, su instinto. ¿Y qué hace el instinto en el cuerpo? Todos son mayores de edad, tarjetas. El niño, hágame el favor, me le provocan el tapón de orejas. ¿Cómo? A obedecer a su sensación. ¿Qué sensaciones? Las que siente el cuerpo. ¿Ah? Las que siente el cuerpo. ¿Qué sensaciones? Cuénteme. A ver, una persona que siente una sensación depresiva, ¿qué siente? ¿Ah? No, no siente tristeza. ¿El instinto qué siente? ¿Ansiedad? Emoción. No, estoy hablando del instinto todavía. Melancolía. No, Son estímulos. Cambiar la clave completa. Estimular. ¿Cambiaste la clave completa? no. ¿Cuál es? ¿La del negrito o la del indio? No, la del negrito. La del negrito es serpiente No, el 8. de la indio. La del indio provee unos 3. Muy segura. Sí, no, me ponga a pensar. Entonces, ¿qué hace que sienta el instinto en esa persona? Que le estreñimiento, malestares estomacales, ¿sí? Todas esas sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Es físico, por eso el instinto es físico. Pero resulta que el hombre nunca percibe el instinto, porque es tan rápido que usted cuando se da cuenta está en el pensamiento. Entonces jamás el ser humano se identifica en su naturaleza, ¿qué? Física. Por eso nosotros nos comemos el cuento que somos la cara que vemos, el cuerpo que sentimos, lo que nos duele en la carne. Eso somos nosotros, pero no nuestro instinto. Es la vestidura la que vive eso. No sentimos que es cuerpo, no sentimos que es alma, no sentimos que es espíritu. Y eso es gravísimo para el ser humano. Porque se pierde en la naturaleza, no se concibe a sí mismo. Porque se concibe como carne. Todo lo que le atañe a la carne le duele. Todo lo que marca la carne hiere. Por eso una mujer la violan o abusan de ellas. ¿Y qué dañan? Físico. ¿Qué dañan? ¿Seguro? ¿Qué dañan? Su espíritu, su ser. ¿Sí? Porque el hombre se identifica con el instinto. No separa su naturaleza. Entonces el infierno, ¿qué hace? Lo devora. Porque uno se condena en la carne. Pero no se me pongan tristes, por favor, eso me va a decir. Falta la música. Sí, sí. Sí, no, pónganse felices, miércoles, o sea, ¿cómo así? Estoy reconociendo que sí, tengo una responsabilidad sobre mi cuerpo, sí. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que ser consciente de mi naturaleza carne, como tal. Dominar mis instintos, apoderarme de este caballo desbocado que no me permite conservar mi salud, no me permite conservar mi longevidad. ¿No? Denme un segundo. Un break. Sí, con todo.
¿Por qué no la están ajustando? ¿Qué quieres hacer acá? Debajo, encima de esto, para que no quedes en el suelo, puro suelo. ¿Sí? ¿Y ahora sí? Ahí está la colchoneta. O la colchonetica, que es más suavecita. Mira, esta. Entonces el ser humano se reconoce, se identifica con su naturaleza cuerpo. ¿Qué cosas hace la naturaleza cuerpo cuando domina la debilidad del espíritu? ¿Qué hace? ¿Qué cosas son las que hace el cuerpo cuando domina su naturaleza espíritu? Llegar los placeres. General, eso es muy general. ¿Qué hace un perro cuando la perra ya está embarazada? No la mires. ¿No qué? El perro no necesita mandarla a la clínica que saque un examen para ver si todavía está ovulando o está embarazada. Porque el perro tiene la capacidad de percibir eso. O los aromas, las feromonas, todo eso. ¿Sí? Y llega el ser humano y le dice, no, la niña tiene 3 meses de embarazo. ¿Y qué dice la bestia esa? ¿Ah? Eso es lo de menos, ¿sí o no? Pues ya no va a quedar embarazada. ¿Sí? ¿Eso es realmente de distinto? ¿O eso a qué le atañe? ¿A qué? Pensamiento. ¿A qué más? Al ego, a los egos. Ya vamos para allá. ¿Sí? Pero que es importante que ustedes reconozcan que su cuerpo como tal, ¿sí?, obedece también a otras naturalezas que nos atañen a nosotros, a diferencia del resto de los animales. Nuestro cuerpo reconoce cosas que sí son de todos nosotros. O sea, si tienes hambre, ¿qué haces? Comes, ¿cierto? Si necesitas ir al baño, pues se aguanta o se gana un estreñimiento bien terrible o una cistitis, ¿no? Vas al baño, ¿sí? Pero hay otras que atañen en la mezcla de las otras naturalezas. Concéntrense, chicos. Ya es el último día, métanle todo el corazón a comprender un poco, porque para mí también es un esfuerzo lo que yo estoy haciendo. Entonces, métanse en el cuento, porque esto les atañe a su naturaleza, no a la mía. Yo trabajo lo que yo ya conozco, y yo les explico lo que yo ya comprendo, ¿sí? Y lo vivo. Pero es importante que ustedes también se abran al conocimiento, porque esto no son palabras al viento, no son ciencias que sean ciencias inútiles o filosofías baratas. Son cosas que ustedes jamás en la vida habrían escuchado, ¿sí? Y que lo identifican como algo superfluo, pero no. Estamos acá hablando de cosas que son muy delicadas, en especial para aquellos que ya se leyeron la carta astral. Tienen que reconocer lo que las correspondencias planetarias hacen sobre su naturaleza física, sobre su naturaleza emocional, sobre su naturaleza mental. Si ustedes no hacen reconocimiento de esos misterios, su vida sigue siendo ¿qué? Un infierno. Entonces el conocimiento no es para algo limitado, es para algo ilimitado. Y eso no corresponde a si es mi amigo, si es mi hermano, si es mi esposo, si es nada. Esto es una ciencia libre para el conocimiento individual de cada espíritu. Libre, ¿me entienden? Y lo tienen que asimilar cada uno bajo su responsabilidad. Porque no son misterios que se les da como las semillas para los marranos. Tienen que meterle el corazón, ¿sí? Porque el día que yo no esté aquí en este mundo, ustedes no se imaginan lo duro que es perder a un iniciado. Es balón, ¿me entienden? Porque yo identifico cuando la gente no se está concentrando. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan su naturaleza instintiva. ¿Por qué razón? Porque el instinto es la base donde se manifiestan todas las fuerzas. Así como el alma es la vestidura del espíritu, el cuerpo es la vestidura del alma, para que se pueda manifestar en este plano terrenal. El alma no puede sentir y no puede existir si no tiene cuerpo.
¿sí? Por eso la vestidura que se llama cuerpo, ¿a quién se le entrega? A la tierra. ¿Y el alma? Al espíritu. Le queda al espíritu. Y si el espíritu tiene vestidura de alma, ¿qué privilegio le otorgan? Trascender la naturaleza. Si tú no tienes vestidura, no puedes volver al Edén, porque eres un espíritu desnudo en la naturaleza. Por eso es que tenemos que desarrollar el alma con las fortalezas del espíritu. Pero para poder hacer eso, nos visten de lo más burdo que existe en toda la existencia, que se llama carne, porque es la raíz del mismo infierno. Aquí es donde parte el infierno, pero todavía no se ha conquistado el cielo, hasta que no nos liberemos de esta cárcel, ¿sí? Entonces el instinto es una cárcel para el alma, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a través del cuerpo el alma se ejercita y a través del alma el espíritu se ejercita. Si yo no ejercito mi cuerpo, si yo no hago valer que mi alma es fuerte frente a la carne, yo no tengo nada que hacer con mi espíritu. Por eso la persona tiene que ser sana, deportista, dedicada, disciplinada, ¿sí? Exigente consigo mismo. O si no, miren las correspondencias. Una persona que harta trago, que es degenerada, que pierde el tiempo en estupideces en la vida, que se baña de un montón de circunstancias ilusorias, pasajeras y banales. Dígame cómo es su cuerpo, cómo es su vida, cómo son sus ojos, cómo es su forma de expresarse. Pobre, ¿cierto? Y aún así se expresan espiritualmente, cuando ni siquiera tienen dominio sobre su carne. ¿Es más real? Por eso es que es importante. A mí una persona me decía, pero es que si yo tomo yagé, entonces voy a dejar de tomar trago, voy a dejar de pasarla rico, voy a dejar de hacer cosas. Yo le decía, no, es problema suyo, no es yagé, ni de esta ciencia. Ese problema no lo van a quitar a usted si usted mismo no lo comprende, es problema suyo. La única diferencia es que cuando usted toma yagé se da cuenta que ser más sano lo saca de la miserableza en la que vive. ¿Por qué? Porque no puede tener un hogar, no puede tener una pareja, no puede tener estabilidad emocional, no tiene nada. No tiene futuro, no tiene trabajo, no construye nada a su alrededor que lo haga vivir bajo cimientos donde sus seres queridos que no tienen ni pite de conciencia se puedan soportar. Ese es el problema. Que es que no tenemos ni una columna sobre qué recostarnos, ni nadie más tiene una columna en que recostarse. ¿Ven? Entonces, si no hay alguien que asume la responsabilidad de buscar comprender algo que sea tan ilimitado en nuestra naturaleza, pues simplemente seremos igual que un palo en el horizonte del mar, perdido en esta existencia. No sabemos cuántas vidas nos quedan, no lo sabemos. Y si hoy reconocemos a través de una lectura, una carta astral, nuestras propias limitaciones, si reconocemos a profundidad realmente cuál es nuestro destino, y si no buscamos realmente reconocer esas responsabilidades tan profundas que nos atañen a nosotros mismos, como es saber cocinarse un plato de comida sano, como realmente con un vaso de agua y rezárselo y tomárselo sagradamente, que eso no lo hace la gente. Coger hábitos realmente sanos, comenzar por lo más elemental de la vida, ¿sí? Ser una persona organizada, ser una persona juiciosa, ser una persona ordenada, ¿sí? Sincera con su corazón, pero ante todo, libre de ser quien debe ser, sin tener que rendirle cuentas a nada ni a nadie, porque al único al que usted tiene que rendirles cuentas es a la divinidad, a Dios como tal, ¿sí? Nadie me tiene que rendir cuentas, yo no le tengo que rendir cuentas a él, porque esta es una pelea que le corresponde a usted,
¿Ya bajaron? Sí. Sí, Sí. ese era el mismo. Es una pelea que le corresponde a usted, como un ser individual en la existencia, como un individuo. Por eso, para la existencia, no somos lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la existencia exige de nosotros un poco de cosas que no son. ¿Por qué razón? Porque cuando nos muramos, ¿qué dice la existencia? Vuelva a empezar. ¿Dónde? Siendo hombre, siendo mujer, siendo pobre, siendo rico. ¿Dónde haya geo? ¿Dónde no? No lo sabemos. A la final nuestro destino en dónde se define. En la muerte colectiva de todos nosotros, en la sumatoria de lo que todos hicimos, o lo que le atañe a cada uno por sus propias virtudes y sus propios valores. A cada uno. A cada uno. ¿Sí? Entonces, si uno no asume esa responsabilidad y uno le echa la culpa a los demás, está jodido. ¿Por qué razón? Está peor de perdido. Ahora, eso es lo que le atañe al instinto. Ahora, ¿qué le atañe al alma? ¿Dónde vive el alma? ¿Dónde habita el alma? ¿Y dónde habita el cuerpo? El cuerpo habita en la naturaleza. El alma habita en el cuerpo, ¿sí? Y el espíritu habita en el alma, ¿sí? Y el alma, ¿de qué manera se expresa en la naturaleza? Todo tiene ¿Ah? todo tiene alma. El alma a través de qué manera se expresa ante la naturaleza. A través de las emociones. A través de los pensamientos. Ahí es donde se manifiesta la formación del alma. Entonces el alma, donde más la corrompe, es en el plano emocional. Es donde más se corrompe el alma. Porque usted no se corrompe el alma, usted no se corrompe el alma porque hizo del cuerpo en un parque. ¿Sí? Eso es el instinto que hizo esa vaina, ¿sí me entienden? Si no hubo un demás, pues ¿qué podemos hacer? Si no, entonces tendría un montonón de corrompidos en el tomadero haciendo donde caigan. ¿Sí? ¿Sí o no? Tenemos corrompido el tomadero. ¿Qué corrompe el alma? La emoción malsana. ¿Sí? La emoción que le da gusto al instinto. Pero también las acciones lo que hacemos también. Pues obvio, pues es lo mismo. ¿De dónde viene la emoción? Por eso estamos reconociendo, fíjese en el orden de las cosas. O sea, no estamos reconociendo al individuo, estamos reconociendo las naturalezas colectivas que rigen a los individuos. ¿Sí? Entonces el universo emocional rige sobre las acciones, también como es el instinto, también como es el pensamiento. Pero como yo les dije al comienzo, si no reconocemos las naturalezas, mucho menos vamos a reconocer lo que es más abstracto de todo, que es la mente. Por eso comienzo de lo macro y comienzo de lo micro. Porque hay que unir el cielo con la tierra. ¿Sí? O si no lo hubiera hecho de otra manera. Por eso tiene una lógica para quién. Un poquito más allá. Esa es una lógica para el subconsciente, muchachos. Y se lo repito y se lo repetiré cuantas veces pueda. Yo no les estoy hablando acá la razón, o si no los paso que me hagan un quiz de todo lo que he dicho. No creo que se van a acordar, ni yo tampoco, porque yo lo hablo es a través del corazón. Se lo dirijo es al subconsciente de su naturaleza. ¿Sí? Pero entonces céntrese en vivirlo, en sentirlo, para que algo lo vayan comprendiendo mientras lo van viviendo en la vida. ¿Sí? Entonces, el universo emocional tiene una inteligencia que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama la inteligencia del universo emocional? Yo sí sabía que era el que más de las sabía. Iba a la fija.
Tiene dos nombres, ¿no? Diablo y Lucifer. Perdón, Lucifer. Diablo o Lucifer. ¿Qué hace esa naturaleza, diablo o Lucifer? Matarlo, Señor. generar ataduras. Generan ataduras, sí. ¿Y cómo se generan esas ataduras? Afinidades. Por afinidades. ¿Y esas afinidades a qué corresponden? A la naturaleza de cada uno. A las naturalezas existenciales. Las naturalezas existenciales están distribuidas en unas que son constructivas y destructivas. Por eso esas naturalezas corresponden a los elementales de la naturaleza. ¿Quién se conecta con el yagé en su naturaleza? ¿El instinto? El alma. Por eso el alma navega es en esos universos paralelos, ¿sí? Y quien genera esa conexión con el alma son las naturalezas existenciales, que se definen entre las que corrompen o las que construyen, ¿sí? Ninguna es buena, ninguna es mala. ¿Para quién es bueno y para quién es malo? ¿Para quién? Para quien lo define como tal. Para quien lo defina en sus afinidades, valga la redundancia. Entonces, si yo no controlo mi instinto, ¿qué hace mi instinto? Hace lo que se le da la gana. Y al yo no controlar mi instinto, me expongo a que mis afinidades sean como destructivas. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. La naturaleza se desenvuelve, uno es con lógica, no con religiones, no con sectismos, nada, es lógica. Si yo no hago una cosa, me corrompe y me lleva a otra. Es matemática pura. Para que esas cosas no me corrompan, ¿cuál es uno de los requisitos indispensables? ¿Por qué razón? Porque el espíritu se condena si no conoce su propio infierno. Si no conoce su propio infierno, no se es consciente del cielo. ¿Qué hemos visto en la astrología, Brian? Que todo el mundo tiene que... Entonces no nos hagamos los tarugos, no, perdón, los santos, ni los santurrones, ¿sí? Yo ya aquí estoy hablando entre gente, me disculparán, ¿no? Voy a ser sincero y franco, pero es la verdad, ¿sí? Estoy hablando entre gente malvada, en todo el sentido de la palabra. Brian, ¿me corrige si estoy mal? Está en lo correcto. Malvada, loca, ¿sí? Entre naturalezas autodestructivas, entre naturalezas condenadas. ¿Estoy bien o no estoy bien, Brian? Entonces, no nos digamos mentiras. Todos nos hemos ganado por derecho un infierno. Si no reconocemos nuestro infierno, no volvemos al cielo. Entonces, esta naturaleza diabólica tiene una particularidad muy especial para el alma, que es definir su naturaleza diabólica o angelical. Para que se defina su naturaleza diabólica o angelical, ¿qué tiene que vivir, Brian? El infierno sobre la tierra. Infierno sobre la tierra. Tiene que vivir. Tiene que hacer conciencia. Si se niega a sí mismo, niega su razón de ser. ¿Encontramos alguna carta igual, Brian? ¿Encontramos infiernos idénticos o similares?
Para nada. Y a todos los que se les leyó la carta, se les pudo ¿qué? Dilucidar ¿qué? ¿Su qué? ¿Su qué? Su naturaleza. Su naturaleza. O sea, eso soy yo. Soy así. Soy falso, soy mentiroso, soy débil, soy hipócrita, soy un demonio. ¿Soy qué? ¿Sí? Soy una persona ilusoria, envuelta en un maya. Eso somos todos. Somos todos. Me incluyo ahí. ¿Sí? La diferencia que hay entre que yo esté acaparado y les pueda a ustedes expresar todos estos conocimientos es que la divinidad me dio la conciencia para vivir en el infierno, conscientemente, ¿sí? Y definir el camino. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿O para quién? Para los que les interese. ¿Ustedes creen que es fácil echar machete y abrir camino? No es nada fácil. O vaya, busquen un libro si les puede develar el misterio. El misterio existe, pero está como, Brian, velado. Las mismas cartas de la astrología, por más de que tú las leas bien, ¿cómo están? Están totalmente veladas. ¿Sí? Y solamente lo puede develar aquel que hace conciencia de lo que le llaman bien y lo que le llaman mal. ¿Por qué razón? Porque sabe aprovechar los misterios de la naturaleza. Entonces, este misterio emocional, ¿qué hace? Hace uso de las afinidades. ¿Cómo las define? Por las inclinaciones mentales, por las deficiencias físicas, las tendencias, que son las que lo hacen a usted en sumatoria, un 3, un 2, un 5, un 7. ¿Sí? Entonces, la naturaleza dice rumba 3. Entonces, los del grupo de 3 van para rumba. ¿Sí? Marihuana 5, entonces los grupos de 5 se van para marihuana. ¿Sí? Cada uno se va haciendo en su sumatoria su naturaleza definida. ¿Sí? Se define su naturaleza de acuerdo al peso de sus atractivos, de su magnetismo. ¿Por qué creen que hay unos que son atractivos a las desgracias, otros a las enfermedades? ¿Por qué? Por sus mismas debilidades físicas, psicológicas. Te haces afín, te haces atractivo. ¿Y quién hace la selección de eso? Esta inteligencia, que se llama diablo, o que se llama Lucifer. Ahora, esa palabra Lucifer, que era lo que hablábamos qué día, ¿qué es? Luz y fuego. Luz y fuego. El universo emocional, ¿qué es? Energía pura. Energía. ¿Y esa energía qué hace? ¿Qué hace esa energía? Se transforma. Tranquila, lo que digas. ¿Esa energía qué hace? Es permitir a las personas. Estimula, excita, ¿sí? Genera inclinaciones. Y si no tienes la fortaleza para resistirla, ¿qué hace? Se doblega. Te doblega y te condena. Pero si la resistes, ¿qué hace? Te vuelve ¿qué? Más fuerte. Entonces el diablo, ¿para qué se hizo? Para fortalecer. ¿Para qué? ¿Para probar a quién? Para probar el alma. Y si el alma trasciende la prueba, ¿qué siente el alma? Que está más cerca de ¿qué? Del espíritu. Porque a medida que se va formando el alma, el espíritu se va acercando a ella. Porque el espíritu no puede manifestarse en este mundo si no tiene alma. Y el alma se va formando desde esas pruebas. Ahora, ¿las pruebas son solamente sexuales?
¿O qué otras pruebas son? ¿Pruebas de qué? La duda, la incertidumbre. La duda, la incertidumbre, la ira, la indecisión, el miedo, todas esas son pruebas. Unas energías son frías, otras energías son calientes, pero no dejan de ser energía. ¿Sí? Ahora, las energías se clasifican. Unas energías son sexuales, otras energías son emocionales. ¿Sí? Unas son estimulantes y otras son sensibles. ¿Sí? Unas son superiores y otras son inferiores. Ahora, ¿dónde se encuentran esas energías? No, ¿en dónde se encuentran esa mezcla de energías? En el vientre. Ahí es el punto medio donde se encuentran las energías. Positivas, negativas, frías, calientes. Ahora, ¿por qué creen que el yagé hace esa purga de esa manera? ¿Por qué el yagé no se fuma o no se inyecta o por qué no se usa de otra manera? Solo se toma. Porque lo primero que hace el yagé es impregnar su centro magnético donde se encuentran las energías. Ese es su centro. Por eso se llama plexo solar, porque es el centro de su universo. ¿Sí? Y él ahí empieza a mover todas esas energías. Usted siente mareo, náuseas, ¿sí? Uno siente que llevan como un mes que quieren vomitar y no han podido, ¿sí? Hay unos que sienten un dolor impresionante, un montón de nudos en ese estómago que no tienen idea qué es esa vaina, ¿sí? Un montón de sensaciones, muchas sensaciones, ¿sí? ¿Y para qué creen que el yagé hace eso? ¿Por qué creen que lo meten a uno, lo sumerge en el infierno, lo hace vivir sus instintos, lo hace reconocer su naturaleza, ¿sí? Lo monta en todos sus mallas, todas sus ilusiones y todo eso, y al último, sí, eso parece un parto, esa vaina, ¿sí? Sí, eso no parece un parto, eso a veces uno no sabe si vomitar, cagar, miar, uno queda así. Queda estupefacta de tanto que uno tiene contaminado su alma. Por eso es una purga para el alma, no habla del espíritu. El yagé es la enredadera de las almas, la purga para el alma. Porque si purgas el alma, te acercas ¿a qué? Al espíritu. Por eso entre el alma sea más fuerte, ¿por qué? ¿Por qué el alma es más fuerte? ¿Porque se fue de monje? No. ¿O porque se enfrentó al infierno? ¿Sí? Confronta su propia naturaleza y busca cómo trascenderla. Cuando siente que la va trascendiendo, siente que su espíritu está más cerca. Y cuando siente que su espíritu está más cerca, siente que piensa mejor, que actúa mejor, que decide mejor, que habla mejor, que hace las cosas mejor. Y eso no lo define una religión, eso no lo define una secta. Por muy cristiano que sea, puede también tener aberrante su mente, ¿sí? Por muy monja que sea, también tiene sueños de todo tipo como cualquier vago de la calle, ¿sí? Porque el alma para la naturaleza, el cuerpo para la naturaleza y el espíritu no es lo mismo que el hombre consigue. Para la existencia no es lo mismo. Por eso estas fuerzas, ¿qué es lo que hacen? Cuando el hombre desconoce su naturaleza, lo arrastran. No reconozco mis debilidades, termino haciendo lo que todo el mundo hace, cometo los errores que los demás cometen. No tengo control sobre mí mismo, ¿sí? No tengo control sobre mí mismo. ¿Por qué?
Porque las fuerzas no las resisto. No resisto un estímulo para darme la jeta con alguien, no lo resisto. No resisto una tentación con alguien, no lo resisto. ¿Y por qué no lo resisto? Porque no conozco la naturaleza. No la reconozco. Si no reconozco mi instinto y no reconozco mis emociones, ¿cómo voy a reconocerme a mí mismo? No lo puedo hacer. Es imposible. Porque yo no me individualizo de lo que me complementa como un ser. Simplemente yo me identifico como un ser hecho carne y hueso. No hay más. Esa es la historia. Ahí termina todo. Por eso es que yo vivo libre y sano. Pero ante todo libre. Libre de lo que digan, libre de lo que piensan, libre de lo que sean. Ni permito que me condene la naturaleza. Porque ya con 40 años, harto que se lo he demostrado. Harto y duro. Entonces, el instinto lo ordena la bestia y la emoción lo ordena el diablo. Y a la mente, ¿quién la ordena? El demonio. El demonio, con voz alta. El demonio ordena a la mente. El instinto ordena a la bestia. La emoción la ordena el diablo. Y a la mente la ordena el demonio. Lucifer es diferente a otro, ¿no? Lucifer es el diablo. Y él es el maestro que define las naturalezas. Él las define. Él simplemente ordena las inclinaciones. ¿Tú quieres alas de murciélago o quieres alas de ángel? Lo que tú quieras. Él simplemente lo define. Pero quien se condena es uno. Cuando se deja corromper por esa fuerza. Es una fuerza latente que hay en la existencia que simplemente clasifica, ¿sí? De acuerdo a sus afinidades. Simplemente clasifica. Él no hace más. Pero quien decide es uno. Al final uno decide. ¿Y ahora qué dice el demonio? Que si lo que atañe en mi sentir, en mi carne, me hechiza con lo que siento, me defino en lo que pienso. ¿Sí? Y no se lo repito, no sé cómo lo dije. Tiene que llevarlo a través de mi corazón. ¿Sí? Entonces, si yo no reconozco mi carne, si yo me dejo hechizar por lo que me estimula, llámese ira, llámese pasión, ¿sí? Mi pensamiento se expresa de acuerdo a esa naturaleza. Entonces, ¿mi pensamiento qué dice? Escoge. No escoge. No, porque te hechiza. O sea, si usted no está atento a su cuerpo y su emoción lo envuelve, su pensamiento se define como ¿qué? Como un demonio. ¿Y el pensamiento qué dice? Muerte, asesinato, mato o me mato, ¿sí? O satisfago mi deseo, así me condeno, pero lo hago. ¿Quién habló? El demonio. ¿Sí? Es una inteligencia. Pero si siente el estímulo, te hechiza la energía y dices, no me condeno, no renuncio, me libero. ¿Quién se expresa? La parte emocional. La del alma.
el ángel o el alma. Digamos cuando se habla... Perdón, una sola cosa. Tengan en cuenta una cosa. El alma es la que se convierte en su naturaleza, como ángel o como demonio. Pero quien lo define es en la naturaleza mental. Ahí es donde se define. Una pregunta, por ejemplo, hablábamos la clase, la conferencia pasada de los desalmados. Digamos, los psicópatas ya que totalmente o sea, su mente ya está... Su naturaleza está Son demás. definida. Está ya definida en su... digamos, en su ser, el juego de matar y ellos ya no está... O sea, el espíritu es el mismo ser, ¿cierto? El espíritu es perecedero, eterno. Así su alma sea un demonio o así sea un ángel. Imperecedero. Es imperecedero. Pero digamos, dentro de esa persona ya no estaría el ser. Bueno, Se aleja, ¿cierto? ¿El ser dónde está? No, porque es que no, si no ¿El la ser veo dónde para- está? Aquí. esclavo en los No. infiernos. En el infierno como un esclavo. El ser queda condenado en el infierno como un esclavo. Cuando ya se es desalmado totalmente. Cuando se es desalmado, el espíritu está en el infierno. Ser es el mismo espíritu. El mismo espíritu, es el mismo ser. Por eso mientras tú tengas discernimiento, todavía tu espíritu te está hablando. Pero también puede existir. Esa voz interna que sientes en el corazón que es como un... La intuición. No, es como un remordimiento. Es porque todavía tu espíritu te está hablando. Cuando ya tu espíritu se silencia, es porque tu naturaleza alma se ha definido. Yo creo que los psicópatas no tienen empatía. Por eso. Entonces, miren las analogías y la sencillez de la comprensión de las cosas. Porque la complejidad está en la mente y en la razón del ser humano. Por eso los misterios divinos, la raíz de ellos están en lo sencillo, en lo elemental, ¿sí? En lo básico, ¿sí? Entonces, mira la lógica de las cosas, ¿sí? Si tú te defines en tus pruebas, ¿sí? Como un débil, reencarna en mí el demonio. Eso es lo que reencarna en mí. Porque yo defino mi naturaleza demoníaca. Los egos es el mismo demonio. Es el mismo demonio. Por eso la lucha está entre el ego y el espíritu. ¿Sí? Entonces, o encarna el ego o encarna el espíritu. Esa es la pelea. Las virtudes están en el espíritu. Las virtudes están en el alma. Por eso los 7 pecados capitales definen si tu alma es dorada o tu alma es perversa. No tienes camino, no existe otro, no existe un punto medio que me diga no quiero ser ni una cosa ni la otra. Es imposible, porque si no se detendría el movimiento. ¿Sí? Entonces cuando ya se define tu naturaleza, tu mente te clasifica. Por eso es que la mente es la que define realmente la naturaleza. Es la que ya define quién eres en sí. Por eso el demonio se manifiesta en la mente. La mente es la que dice me condeno ¿Y quién es o me libero. del demonio? ¿Cómo? ¿Quién es el alma? El espíritu, no el alma, el espíritu. Porque la pelea está es entre quién se queda con el alma. O el diablo, el demonio o el espíritu. Esa es la pelea. Entonces están en confrontación. Yo quiero mi vestido y el otro no, yo también. Y todo el otro dice no, yo es Moki. El otro dice no, yo lo quiero bien con Angélico y no sé qué. ¿Sí? Así es una pelea entre los dos. ¿Cuál va a ser el alma de quién? ¿Sí? Entonces el alma se va transformando en un ser demoníaco. Entonces sus antítesis se van manifestando. Entonces se siente débil ante el mundo, es atraído ante el maya, es atraído ante las pasiones, los apetitos, los gustos, los atractivos, las debilidades. ¿Sí? Me doy gusto al gusto, como me decía un pelado. Yo le decía, muérase con su gusto. Y me lo dijo con un costal en el hombro llevado y fue un gran amigo mío. Pero yo vi cómo se condenaban desde niños, pero yo no permití eso en mi naturaleza. Porque mi pensamiento me decía, ¿a dónde van ellos? A un hueco vacío. ¿Y qué va a ser de mí y de los que me tengan que seguir? Y me definí en mi naturaleza.
No me voy a permitir que me condene nadie, ni el mundo, ni mis seres queridos, nadie. Ante todo, mi espíritu tiene que ser libre. No existen ataduras de ningún tipo, de ninguna especie, ni porque la rijan las religiones, ni porque la rijan las culturas ni las sociedades. ¿Sí? En eso me convierto, en un ser individuo. Por eso soy un hombre feliz y alegre. ¿Sí? Por eso ustedes no me ven amargado ni acomplejado, porque reconozco que soy libre. No me dejo condenar de nada. Por eso el mundo hace lo que hace con las personas, porque simplemente el mundo está construido para algo definido. ¿Cuál es? La decadencia y el degeneramiento. Y eso es lo que está definiendo la naturaleza de todos. Por eso se hechizan con la televisión, se hechizan con la moda, se hechizan con la música, se hechizan con todo, no se dan cuenta. Pero la gente que tiene el poder sí sabe cómo hechizar el alma. ¿Ustedes saben en qué momento supieron cómo hechizar el alma? Eso sucedió en la década de los 60. Ahí empezaron a hacer las investigaciones de cómo hechizar el alma. El alma se hechiza por la forma, por el aroma, por el gusto. De esa manera se hechiza el alma. Entonces, como dicen los sabios, hicieron de los diablos ángeles y de los ángeles una fealdad. Eso fue lo que hicieron. Transfiguraron la visión real de los espíritus. Por eso concebimos mal la belleza espiritual, la natural, la concebimos mal. No podemos percibir más allá de la carne, porque nos generaron un sofisma en nuestra mente. Está lavado el cerebro de muchas contradicciones. No sabemos qué es una persona con cualidades, no sabemos qué es una persona correcta, no sabemos de qué manera son los gustos. Entonces cuando van y viven, cuando comparten, se dan cuenta que eso les sabe ¿a qué? ¿A qué les sabe? Cuénteme. A mierda. ¿Sí? Es la realidad, muchachos. Me disculparán que sea tan crudo, pero es que no hay alguien que les diga la verdad. Pues. Gracias. De nada. ¿Sí ve? Gracias, mi amor. ¿Sí? ¿Qué horas tienen, por favor? 8 y 10. 8 y 10. Listo, arranquemos porque si no se nos hace tarde, muchachos. Ahí los dejé. Cierre para el próximo año. Muy amable. Vamos a trabajar qué es la naturaleza del instinto en sí. Reconocerla. Cómo funciona. De dónde nacen las enfermedades. Por qué se forman. De dónde nacen las enfermedades terminales. Todo eso lo podemos saber el otro año. Continuar. ¿Toca esperar un año? Próxima. ¿Próxima qué? Próxima temporada. Dos meses. Listo, muchachos. Organicemos la academia. Entonces,